que están, que están, bueno, oscilando a través de la... Yo pido la foto, Claro, fecha de nacimiento, nombre, sí sí. pido cuál es el conflicto que tiene, solamente como para identificar y después ver la evolución que tiene la persona, ¿no? Pero si no es como que trato de no enfocarme en el conflicto ni en el problema. Pero Claro. bueno, tengo que preguntar porque quiero saber para después tener la devolución, ¿no es cierto? Y ver cómo Principalmente, paulatinamente va. principalmente está bueno saber con qué llega el oscilador para saber, para nosotros poder tener un parámetro de cuántos minutos sentarse y cómo ir Eso, progresando con ese Bueno, tratamiento, ¿no? tal sí, cual. sí. El punto es, siempre que tenemos, ahora eso lo vamos a desarrollar, pero siempre tenemos Sí, entre un mínimo de 5 minutos y un máximo de una hora, de 60 minutos. Y que siempre es conveniente que la persona esté preguntando y va a sentir algo a que sienta mucho. claro. Porque cuando uno arranca con unos 30 minutos, con conexión a tierra de la persona y recibiendo las nuevas frecuencias, siente mucho y en algunos casos, bueno, eso genera temor porque se moviliza todo. Entonces, Todo. es preferible que la persona diga, pero sirve porque no sentí nada, a que le mueva tanto que diga, no, no voy a ir porque esto es peligroso. No lo es, obviamente, pero No evitar lo es. esa sensibilidad excesiva en la persona en el arranque. Entonces, sí, de a poco. Y nunca, nunca va a estar de más que la persona esté 30 minutos o más minutos en cada sesión. Y como mínimo, una secuencia de 5 a 10 sesiones para que se realice un tratamiento. Exactamente. Sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Sí, es lo que más o menos vamos moviéndonos así en ese panorama ácido. O sea, uno, según la patología o según el conflicto, es lo que uno dice, bueno, descalzate o quédate con las zapatillas, porque, a Claro, ver, si no es como que me ha pasado que los he expuesto por dolores de mucho, de rodillas, por ejemplo, un chico joven y lo he puesto y se me ha descompuesto del estómago. Lo he claro. puesto sin zapatillas, sobre la plantilla. Y me dijo, estoy descompuesto, voy a vomitar. Y fueron 10 minutos. Entonces, claro, uno va experimentando Sí, también con sí, cada caso. sí, sí, Eh, es impresionante cómo vamos aprendiendo, ¿no? Con cada una de sí, las personas. Eh, Sí, sí, en y ese hay personas que no le hace nada, que no eh, sentí nada, me dice. Y eso es lo que a mí por ahí me llama mucho poderosamente la atención, que vive en una pregunta, digo, ¿por qué hay personas que los moviliza tanto y a otros por ahí no le hace nada? mm, Eso es lo que por ahí me da intriga, ¿no? bien, claro. Bienvenidos los que se van conectando. Perla, que ya estaba, Verónica, Alejandra, bueno, bienvenidas todas. Hola, Y buenas ya tardes. venimos, hola, ya empezamos a desarrollar algunos temas y brevemente estamos rellenando el espacio mientras las esperábamos. En particular lo que venimos hablando con Graciela, que ya ni bien abrimos el Zoom, se incorporó. Eh, lo que veníamos charlando es cómo empezar y por qué hay personas que de repente se les mueve todo, que de repente se descomponen a los 10 minutos, y por qué hay personas que vienen o que se oscilan y no sienten absolutamente nada. ¿Por qué y cómo manejarlo? Cuando en esto es importante, arrancamos ya, son las y 5. 18:05, arrancamos, así que lo más importante, lo primero, es objetivamente comprender cómo es el principio y el funcionamiento de la oscilación. Que ahí uno encuentra la explicación de por qué hay personas
que las moviliza, y hay personas que no sienten nada en un principio. En todos los casos terminan sintiendo después de una secuencia de 5 sesiones. Es importante en esto que a medida que se va comenzando, tanto sea una antena, sea frecuencia media, sea baja, media, alta, en el caso de los equipos que les hemos puesto una regulación de frecuencia, y que esa regulación no está relacionada a que de repente actúe frente a una sintomatología y que de repente no actúe o afecte a otro síntoma, a otra patología. No, no está relacionado a eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no está relacionado a eso? Porque cuando nosotros utilizamos como medio de armonización, de aumento de energía y de aumento de frecuencia, primero que nada de los 4 cuerpos, sea presencial o sea a distancia, y luego de cada una de las células, que son las que terminan manifestando la vida en el compendio de lo que es la experiencia humana. Cuando oscilamos a la persona, nosotros emitimos frecuencias de ondas armónicas que las generamos con el oscilador, y muy especialmente con el tipo de emisión de ondas, que son los anillos que emiten las frecuencias para que estas ondas circulares con una válvula de alivio, cada una está abierta, una hacia el cielo, otra hacia la tierra, hacia el cielo, hacia la tierra, en 12, como 12 son las notas, como sabemos que el 12 tiene que ver en un múltiplo de expresión del universo a través de las frecuencias y a través de las resonancias. Esas frecuencias son emitidas por el oscilador. Y ahí no se trata de que la persona es sometida, es introducida a un efecto de frecuencia. No, la persona recibe ondas armónicas que van a permitirle entrar en un estado de equilibrio de los 4 cuerpos y entrar en un estado de equilibrio que cada célula, a través de sus organelos, de su mitocondria, va a decidir si esa oscilación, si esa onda que está recibiendo, la deja ingresar o no la deja ingresar. Si está en el rango de frecuencia, que van desde 1 o 2 ciclos hasta kilociclos de oscilación según la funcionalidad, y cuando en esto empezamos a comprender qué es lo que pasa con la frecuencia del cuerpo y de las células, hay que diferenciar en lo que es totalmente demostrable y lo que es una suposición en base a determinadas y aisladas experimentaciones. Se sabe que cada célula, para estar patógena, para entrar en la zona de acidez, de desequilibrio, cuando el pH se pasa de los 7 y pico, que es el equilibrio, las células, si uno las pudiera medir, y cuando se las han medido, están por debajo de 5 ciclos. Bueno, ¿qué hacemos cuando oscilamos? La pregunta original era, ¿por qué hay personas que no sienten nada y que creen que perdieron el tiempo estando sentadas frente al oscilador 5, 15, 30 minutos? ¿Y por qué hay otras personas que de repente se descomponen, sienten que se les mueve todo? Porque esas ondas van a ser recepcionadas inteligentemente por cada una de las células, y esas células van a decidir si exoneran lo que alteró su equilibrio, lo que las sacó de su función original, que lo tienen grabado
en el ADN, que es en la secuenciación donde uno puede verificar qué hace ese ADN que determina la funcionalidad de cada una de las células. Porque a partir de las células madres, que es el embrión, determinamos que se constituyen conocidas hasta hoy día, diferenciadas hasta hoy día, 270 más o menos, 270 tipos de células y 40 trillones de células, a partir de una o dos células madres, a partir de ese primer embrión. ¿Y qué es lo que hace que una célula sea ósea, o sea en tejido, sea cutis, sea cabello? ¿Qué es lo que hace? Lo hace la activación del ADN que define en funcionalidad, en resonancia con las otras 40 trillones de células, qué es lo que va, qué función tiene que cumplir. Cuando todo esto sale de un equilibrio, nosotros vivimos en permanente desequilibrio, pero cuando ese equilibrio afecta al común vivir, cuando sí, podemos ya hablar de una patología a veces inmanifestada, cuando sucede eso, bueno, la célula va a buscar la forma de trabajar sobre esa densidad que le está haciendo bajar la frecuencia y va a tratar primero de somatizar lo que evidentemente tiene que hacer por una cuestión que para nosotros, desde el punto de vista espiritual, divino, de la encarnación, como cada uno pueda definirlo, interpretarlo o entenderlo, necesita, la biodecodificación, necesita transitar una sintomatología para su transformación en conciencia. Una reparación ancestral, una reparación genética, o hábitos que uno vino a desarrollar maestrías, a veces propios o impropios, pero que va a ser la sintomatología la que va a permitirle a nuestra conciencia, por llamarle así, expandirse. Que a diferencia de tomar conciencia, permite la expansión de nuestra conciencia, que por algo probablemente hayamos pedido realizar determinadas transformaciones en toda la humanidad. Entonces, eso que por ahí parece un castigo, eso que por ahí es una enfermedad, que es un daño que me está ocasionando en la vida, se transforma en un desafío trascendental por Dharma. Porque cuando uno no elige el sufrimiento y comprende que si no lo retiene dentro del ámbito del ego, es realmente fenomenal lo que uno tiene para aportar a la transformación de la humanidad y que seguramente lo pedimos en algún punto o en algún momento. Bueno, volviendo a la pregunta original, ¿por qué algunas personas no sienten nada, creen que pierden el tiempo y a otras las desestabilizan? Sucede que cuando hay determinadas zonas del cuerpo, a lo mejor alguna en particular, que está soportando emociones que por algún motivo a veces uno mismo la ignora, y hablo de mí, no hablo de otro, uno mismo ignora, pero comienza como a tolerar o a soportar determinadas circunstancias porque las rechaza. Cuando las soporta, primero tiene que rechazarlas, después las soporta. Y uno para rechazarlas, primero tiene que basarse en el pasado que le hizo creer que las cosas tendrían que ser de determinada manera. En la fluidez, nosotros vamos perdiendo en la conexión, en la oscilación, en la elevación de la frecuencia, vamos dejando ese parámetro que determina desde lo vivido hasta la fracción de segundo que acaba de pasar y que establecía un formato ideal de cómo tenían que ser las cosas. Obviamente que uno se da cuenta, pero no mella en la salud. Es decir,
desactivamos ese proceso biológico de somatización para que no sea a través del sufrimiento, sino a través de la expansión de la conciencia. Entonces, eso hace que personas con idénticas características, pero con distinto tipo de somatizaciones, es decir, de la forma de vivir su realidad, hagan que empiece a bajar la frecuencia y determinados órganos, sean intestinos, sean riñones, sea la vista, sea en determinado, se pueden oscilar y les habrá pasado que a los 10 minutos se descompone, va al baño o devuelve o tiene diarrea, porque las células toman la decisión de exonerar lo que comprenden y en ese momento en que su ADN recibe ese baño armónico de frecuencias armónicas, comprende que es algo adherido y que le es impropio. Eso hace que la persona diga, me fui a 5 sesiones, perdí el tiempo, que en realidad lo dicen al principio, pero después caen en cuenta. Por ahí, si alguien tiene la experiencia de haber hecho 5 sesiones y que las dos últimas, hayan sido con conexión a tierra y descalzo y que no haya sentido nada, avise, porque todas sienten una transformación en varios aspectos de la vida. Y en un principio, bueno, vamos entre 5 minutos y progresivamente, a medida que van dándose las siguientes sesiones del tratamiento, aumentando el tiempo y pasando al principio de estar calzado, es decir, sin conexión a tierra, a después estar descalzo y tocando el símbolo infinito que está en el piso. Ya en la tercera sesión, cuando la persona dice, no voy a ir más, digámoslo así, porque me estoy aburriendo y no pasa nada. Y ahí, progresivamente, el cuerpo y sobre todo la zona, la región que está bajando su frecuencia, empieza a entrar en una simbiosis de rejuvenecimiento, de recuperación. Es por eso que hay personas que a lo mejor no tienen nada, entonces no le hace ese hormigueo o ese desequilibrio que le hace inmediatamente sentirse descompuesto o al otro día. Por las dudas que eso suceda, para que la persona gradualmente vaya elevando sus frecuencias, vaya abandonando su baja vibra, que involuntariamente en muchos aspectos se nos instala, es importantísimo eso, ir paso a paso. Y abrimos un espacio de preguntas, y Erika y después voy a explicar el tema de vibración, ondas, vibración, frecuencias, onda y resonancia. Antes de avanzar, ¿la pregunta quedó respondida, Gra? Sí, perfecto, totalmente entendido. Gracias. Bien. Ahí vamos admitiendo. Buenas tardes a quienes se van sumando. Tenemos una pregunta antigua de Beatriz con respecto a la bobina, no con el oscilador. Es el oscilador, pero bueno, a ver qué dice de la bobina. Y porque también Concepción quería saber sobre la bobina. ¿Por qué a veces gira en sentido aguja del reloj y después gira en sentido antihorario? Correcto. Al revés de lo que nosotros explicamos es lo que dijo Beatriz. Bueno, se va a aplicar entonces un poquito, se aplica a lo que vamos a desarrollar en un principio, vibración, frecuencias, onda, resonancia. El universo tiene una vibración que parte del Sol central, que su satélite, su repetidor, sus soles replican, y replican según la región y la zona del universo, y que cada planeta, en base a su características, experiencias y constitución, establece su
vibración. Esa vibración está dado en pulsos, en el latir. Tenemos a la Tierra durante las últimas, por lo menos miles de años, aseguran que hace por lo menos 20.000 años que el planeta no se sale de los 7-8 ciclos de oscilación. Que eso es medible, obviamente no con la prueba de carbono, que estamos hablando de la energía en movimiento y no de algo estanco, pero sí del resultado sobre la evolución de los seres vivos. El latir de cada uno de nosotros, el espacio-tiempo, está determinado por esa frecuencia, por esa vibración que tiene el planeta, que ha sido durante las últimas decenas de miles de años, 7-8 ciclos. Resulta que a partir del 90 se dieron algunos picos que subieron por arriba de los 7-8 ciclos. A partir del 2000 empezó a subir esporádicamente y poco a poco esa energía, llamaradas solares, cinturones, que fueron llevando al planeta a picos de subida y a una frecuencia, una vibración estable de unos 30 y pico de hercios. Es decir, cuando uno habla de hercios, que es todas estas cosas se les pone el apellido del primero que lo hace público o que se lo asigna, los ciclos son la cantidad de veces que suceden las cosas por segundo. Cuando uno habla de hercios, un ciclo es una vez por segundo. Una vez por segundo es un ciclo, un hercio. Y así sucesivamente. Lo hacía 8 veces, 7-8 veces por segundo, actualmente lo hace a 36 veces por segundo. Lo cual hace que nosotros estemos en una vibración distinta para lo que genéticamente fuimos creados y para lo que por inercia estábamos acostumbrados. ¿La admitís? Para lo que genéticamente estábamos acostumbrados. Esto se transformó, se va cambiando la relación espacio-tiempo. ¿Y por qué relación espacio-tiempo? Porque cada hercio, o sea, cada ciclo, cada segundo, en vez de tener en el pulsar la relación con nuestro cuerpo como lo tenía, lo tiene de una manera más acelerada. Eso altera la relación espacio-tiempo, es decir, la cantidad de vibraciones que entran al mismo tiempo son más altas, lo cual produce una perturbación. Silenciar a todos. Entonces, se han olvidado algún micrófono abierto. Y entonces, ese es mi micrófono. Esa frecuencia de oscilación va haciendo que nosotros tengamos una vibración. Bueno, a ver, permíteme un segundito. Esa, silenciar a todos. Okay. Esa frecuencia, esa oscilación, es la que marca el ritmo de la vida. Ese ritmo de la vida se ha acelerado. Esa aceleración cambia la vibración planetaria y la vibración de los seres vivos. Nosotros, a su vez, estamos en un proceso de espiral de rotación, como planetas, como seres. Entonces, ese toroide y esa espiral tiene una interacción y una coherencia de resonancia con esa vibración que se está aumentando. Al aumentarse, nosotros, cuando estamos en contacto con diversos factores de la realidad, tenemos que, cuando nuestra vibración, nuestros ciclos, nuestros hercios de cada uno de los chakras van encontrándose en fricción
con determinadas situaciones, circunstancias, ¿qué sucede? Se ven alteradas las armónicas. Al alterarse esas armónicas, nosotros estamos en interacción para tratar de restablecer el equilibrio en nuestros chakras, en nuestro campo áurico. Entonces, ¿qué hace la bobina? La bobina no solo trabaja hacia afuera, sino en la armonización de la interacción de nuestro campo energético, sino que principal y fundamentalmente trabaja con nosotros. ¿Qué pasa cuando, que era la pregunta original, por qué a veces se mueve para un lado, para el otro? Lo ejemplifico. Yo estoy frente a una persona, lo estoy midiendo. ¿Qué le estará pasando? Que me da, el corazón se me está dando antihorario. Bueno, dejo de estar en estado neutro y altero ambas energías entran en fricción. Entonces, en esto, como siempre lo explicamos en las capacitaciones, lo importante es el estado neutro. Y ese estado neutro justamente se da cuando uno evita involucrarse con lo que está midiendo. Entonces, de esa manera, en el caso de la bobina, pasa que cuando uno en su inestabilidad interpreta que personalmente y empieza a divagar sobre lo que sucede, emite un impulso eléctrico, el cerebro, a través del hipotálamo, llega al corazón y el corazón altera esa vibración a través de la emoción y perturba la medición. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta, que cuando uno perturba, cuando uno altera esa energía, en realidad lo que estamos haciendo es entrar en interacción y no es que, sí, es como cuando viene alguien y decimos, uff, qué pesado, uff, qué buena persona, uff, qué mala vibra, uff, qué buena vibra. Es decir, alguien que viene y te deja alegre, y hay personas que se van y te duelen la cabeza, te sentís sin ganas, porque se produce una diferencia de frecuencias y de energía entre las personas, entre uno y el otro. La bobina, cuando gira antihorario, lo que está haciendo es extraer, levantar la densidad, está sacando de la densidad la frecuencia vibratoria. Cuando gira, por eso vamos a ver que cuando gira antihorario, se amplía y se abre, cuando gira al revés, levanta. Y cuando es horario, a la inversa. Entonces, cuando gira horario, amplifica las armónicas y las pone en resonancia. En la medida en que mis emociones interfieran en la medición, sí, va a alterar el movimiento. Pero hay un error muy común de interpretación que a través de los años se repite, a pesar de que uno hace la aclaración y uno dice, no, giró al revés, le va a hacer mal porque la hice girar al revés. En ningún momento le hace mal. Lo que nosotros hacemos es levantar la energía, es decir, mover el flujo o amplificar las armónicas. También a veces pasa que la bobina se encuentra con un bloqueo en la zona. No solamente vamos a hablar de chakras, sino también podemos hablar de cualquier zona del cuerpo donde la energía no fluye. Es decir, cuando hay un bloqueo, cuando la energía intentó fluir y no pudo, y se empieza a estancar. Entonces, en ese punto, la bobina va a empezar a girar en antihorario, porque encontró una densificación energética, un bloqueo energético, un cerramiento. Entonces, empieza a girar en antihorario con la simple actividad de absorber esa densidad y devolverle la fluidez energética al surco que pasa por esa zona. Recordemos que no solamente tenemos chakras, tenemos meridianos, tenemos nadis, entonces en todos esos puntos la energía fluye. Y cuando no fluye es cuando hay un bloqueo. Entonces, también puede ser que se encuentre con algo de eso la bobina y por eso gira en antihorario, después va a pendular seguramente o no, porque no hay algo que sea universal para todos. Cada organismo es un mundo, es una vida, es una vibración, es una resonancia
con respecto a otras partes del universo. Entonces, no hay algo que sea común para todos. Sí, lo importante es que se produzca la interacción y haya un movimiento de energía. Le Bueno, damos volumen para ver si alguien quiere sí, consultar el que algo. quiere le da a activar el micrófono bien. y ya automáticamente tiene... Bien, consultas. Así que tienen la voz. Abran sus micrófonos y acá estamos. El que tenga una pregunta la puede hacer. Bueno, avanzamos con la siguiente pregunta. Cualquier cosa, igual, corten y prendan el micrófono. La siguiente pregunta. Bueno, voy a avanzar sobre lo que es vibración, frecuencias, onda y resonancia. Eso nos va a permitir no generar más pensamientos, sino interpretar cómo es la dinámica. La pregunta de Perla. Ella siempre trabaja en cada sesión con el nombre y fecha de nacimiento de la persona, láminas y sellos quirúrgicos en las zonas de patología o dolor. Dice, Darío, vos dijiste que sin intencionar las células toman frecuencias que necesitan para sanar. Según ese concepto, no sería necesario, ¿no? O sea, no sería necesario utilizar fecha de nacimiento, dolencia y no sé qué otra cosa, ¿no? No, acá estoy. Sí, Perla. Hola, Perla. No, yo digo que quizás lo que no, según lo que yo entendí en el vivo que hizo el viernes, es que no sería necesario colocar los sellos sobre las láminas, por ejemplo. Yo lo hago con digamos, a ver, con la intención, entre comillas, de que la energía mayormente vaya dirigida hacia esos órganos o glándulas, depende de lo que sea que la persona tenga, ¿no? Pero bueno, si es que todo el cuerpo va a tomar solamente lo que necesite, ahí ya me perdí. Yo digo que a mí, en este sentido, me funciona de la forma en la que trabajo. Pero bueno, por ahí me estoy equivocando. Para nada, justamente a lo que se refiere es que intencionar es pedir un cambio específico. O sea, cuando estás haciendo la sesión, como bien lo aclarás vos no vas para que se produzca el cambio que la persona idealizó, quiere o que vos querés, sino para que la energía fluya y se manifieste lo mejor en su proceso. Y que el tiempo a transitar, que podríamos llamarle según nuestros conceptos la franja de sufrimiento, hacia la expansión de nuestra conciencia, hacia la experimentación, la maestría de determinada problemática vivida en carne propia, que esa franja de sufrimiento, bueno, no esté amplificada, sencillamente eso. Y que eso sucede justamente cuando vos decís, cuando tenemos información más específica, y en esto va una aclaración, que es muy común escuchar que se lo enfoca se las enfocan a estas actividades como medicina alternativa. Primero, medicina no va, alternativa tampoco. ¿Y por qué no va? Porque lo que nosotros hacemos es amplificar los campos armónicos para que la energía obstruida que le permite a la persona entrar en una franja de inestabilidad, de síntomas, de patología, de sufrimiento, justamente vuelva a entrar en su ámbito de fluidez para que sencillamente eso que se tiene que vivir se viva y se continúe, ¿cierto? Y a veces ese continuar puede ser pasar a la siguiente dimensión. Entonces, son situaciones en las que si uno intencionara, es decir, viene una persona, me dice, tengo migrañas permanentes y me duele la cabeza. Bueno, voy a trabajar para que no te duela la cabeza. A eso me refiero. Sin embargo, vamos a trabajar con la energía y específicamente a través del testeo con la lámina, a través de la información. O sea, si se hizo una resonancia magnética, si se hizo un análisis,
bienvenido, porque tenemos más datos más precisos. Y en esto es muy importante que dirigir la energía, cuanto más preciso sea, mejor. Así que, Perla, es justamente lo que vos estás haciendo, es lo que yo intenté decir con otras palabras. Sí, no intencionar. No intencionar es eso, no pedir que sea algo, sino que se manifieste, que la energía fluya y suceda lo mejor que pueda suceder para esa experiencia. Y yo quiero también agregar algo. Generalmente, cuando trabajamos con la bobina, y lo mismo pasa con el oscilador, generalmente no ponemos la dolencia o la patología o lo que la persona llega con dolor, por ejemplo, hígado graso, por ejemplo, diabetes, no ponemos como identificación con la persona, porque lo que estamos haciendo es potenciar esa dolencia, con la energía que vamos a trabajar, ya sea bobina o ya sea oscilador. Entonces, si ponemos nombre y apellido completo, perfecto. Y Fecha de nacimiento también puede ser. El efecto cuántico de conexión. Exacto. Entre el lugar donde uno está y la persona. Porque si no es como que, si ponemos la dolencia, estamos trabajando, estamos replicando la dolencia. La energía va ahí. Todo lo que nosotros pongamos, la energía va ahí. Entonces el celio está perfecto, porque es una amplificación. Pero acá haremos una cosa, que si una persona tiene un problema hepático, y uno trabaja sobre el problema hepático, no le vas a amplificar el problema hepático. Lo que haces es dirigir la energía, dirigir el tratamiento hacia la zona alterada. Exacto. ¿Sí? O sea, es como decir, armonizamos el barrio, la casa, la familia, exacto, la persona, la situación, la sintomatología. Se focaliza. Pero no quiere decir que uno, porque trata sobre una dolencia, después resulta que le va a hacer mal a la persona. No, claro. No quiere decir. No, quizás no me expliqué bien. No, te expresaste bien, pero yo lo amplifico. Bien. Lo amplío, ¿no? Bueno, ya que estoy, quiero hacer otra pregunta. El otro día, Erika, me parece que pusiste en el grupo que, por ejemplo, cuando colocamos el sello de manera vertical, hacemos que la energía, por ejemplo, en un hombro fluya. Cuando nosotros trabajamos eso, por ejemplo, en una migraña o lo que sea, y en el caso de trabajar con las láminas, ¿es indistinto que se coloque horizontal o vertical? O mismo en la persona, porque a veces las personas también se llevan un sello y después lo van a seguir utilizando. Entonces, que lo coloquen vertical o horizontal, por ejemplo. Y generalmente cuando nosotros lo aplicamos en horizontal es porque estamos trabajando además con las dos energías que potenciamos en nuestro cuerpo, que es la energía femenina y masculina, ubicada en el lado izquierdo y lado derecho. Eso es si queremos trabajar también sobre la energía. Si no, la ubicación es a intuición, a como cada uno siente que es mejor trabajar. Yo cuando Darío viajó, que estaba re mal de la garganta, a la noche me ponía, no me la podía poner en horizontal porque me molestaba, me la ponía en vertical. Entonces, intuitivamente vamos a saber cómo. Y vuelvo a repetir, cuando aplicamos en horizontal es porque va a trabajar también con las dos energías. A veces, cuando es uno de los lados, esa energía generalmente no está fluyendo, ya sea la femenina o la masculina. Ojo derecho, oído derecho, pulmón derecho, ¿se entiende? Hígado, riñón del lado derecho. Entonces, en esos casos está muy bueno ponerla en horizontal. Lo importante, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos aquí es buscar establecer un punto de fluidez y de equilibrio que está marcado en el centro. Lo que va a hacer esto es hacer una rotación, una ida y vuelta de la energía. Como siempre, claro, si uno escucha esto y no tuvo la experiencia, va a decir, pero qué hermoso mentiroso. Lo hemos evidenciado, entonces puedo hablar tranquilo.
Pero lo que está pasando acá es que el flujo de energía nace de un centro, se expande, es decir, toma la densidad, la abre, la traslada hacia el otro punto, se abre, y aquí aplica la parte bioeléctrica positiva, o sea, acelera el flujo de energía hasta que llega a este punto. Cuando llegó a este punto, invierte, vuelve otra vez la oscilación hacia el otro lado hasta que llega acá, es decir, que va produciendo una especie de movimiento toroidal en la zona, en el punto donde uno lo puso. Sí, obviamente, si uno lo pone horizontal o vertical, una pequeña diferencia hay, pero convengamos que también está con relación a la atracción, a la posición del cuerpo con respecto a la gravedad, al flujo de energía, negativo abajo, positivo arriba. O sea que es un compendio de interacciones que, cuando lo resumimos en base a los resultados, en base a la experiencia, esté en la planta del pie, esté en el tercer ojo, esté en la pineal, esté de un lado o del otro, sí, como bien dijo Erika, siempre es importante dejarse llevar, porque cuando la razón dual no toma control sobre las decisiones, se manifiesta lo mejor. En el estado neutro se manifiesta esa supraconciencia a la cual todos estamos conectados y nos negamos a escucharla por una cuestión, me incluyo, no estoy diciendo por los demás, por una cuestión social, cultural. Ha llegado el momento donde el planeta sube de frecuencia y donde, cuando tenemos ciertos síntomas, tiene que ver con eso, con el ancestral, la configuración ancestral, primitiva y genética, que se está desactivando para que vivamos en plenitud y en libertad de toda esa carga que tenía el pasado sobre nuestras vidas. Si hay alguna otra pregunta, si no pasamos... ¿Respondido, Perla? Sí, sí, gracias. Bien, Sí. bien. ¿Seguimos? Y en realidad es que uno, digamos, desarrollamos los temas, ¿no? O sea, yo también decimos respondido, o sea, desarrollamos los temas porque un poco lo elaboramos entre todos. Y cuando alguien siente que esto en su experiencia no coincide, ahí surge la pregunta, ¿verdad? Pero en realidad es desarrollar el tema en base a la vivencia, no en base a cosas en el aire. Tengo un caso de hoy para el que iba a pedir un poco de colaboración al resto de los terapeutas. Y entonces, bueno, también en este momento acaba de surgirme una consulta para ustedes. Hay un chiquito, vecinito de una de mis hijas, que antes de ayer le diagnosticaron un tumor en el cerebelo, un niñito de 6 años. Y entonces yo me preguntaba si quizás debajo de su almohada podrán colocar un sello quirúrgico para que esté mejor, para que fluya. Lamentablemente, o no sé, bueno, no sé, no quiero, el martes lo van a operar con un muy mal pronóstico o diagnóstico de parte de los médicos. Pero bueno, por eso yo también me iba a animar a pedir colaboración al resto de los terapeutas, porque la verdad es que, bueno, solo 6 añitos tiene. Y si bien sé que no debemos, porque no tenemos idea de a qué vino a experimentar ese alma y en esa familia, bueno, si pudiéramos hacer algo como para mitigar un poco y por ejemplo, que el diagnóstico o la sentencia, digo yo, de los médicos, no sé, no sea tal, ¿no? Que sea lo mejor para ese niño, ¿no? Lo mejor para ese niño. Sea cual sea el resultado. Es decir, la trascendencia y la importancia de su experiencia y lo que deja no está determinado por el hecho de que parta, soy drástico, Sí. que parta el martes o que parta a los 105 años. Es decir, y en eso es el verdadero sentido de la vida, de vivir cada momento en plenitud, de vivir la vida o quedarse a vivir sin que la vida tenga sentido, que es lo que nos pasa muchas veces
entramos de la vida, ¿verdad? Así Claro, que pero eso no se lo podía explicar a su mamá hoy. no, 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 no. por eso Fui muy el trabajo es cuidadosa en el, al momento es el- de decir las ah, palabras, es que no, porque, bueno, porque No, también no. un poco me podía, por eso no sé, dijiste explicar, o sea, no sí, explicar, es vibrarlo, es sentirlo, es Y que es sostener. está buena la idea, Perla, excelente la idea de aunar las vibraciones del oscilador con el nombre completo de este nene para que sea todo como tiene que ser. claro, Y claro. en el entorno, colaborar en el entorno, en la familia, la mamá, el papá, los hermanos, Sí, sí, todo. ya se lo dije también, sí, sí, se Mm. lo dije porque, bueno, porque obviamente durante todo el tiempo que tuvimos nuestra conversación telefónica, ella pobrecita no dejó de llorar, ¿no? Obvio. Entonces, yo le ofrecí, dije, bueno, cuando vos tengas un ratito que el nene duerma, o como está en terapia intensiva, obviamente, cuando puedas estar tranquila, me mandas un mensajito y yo hago lo posible por oscilarte en ese mismo momento, ¿no? Porque hay que ver que hay que también, bueno, yo desde mi lugar intentaría apuntar también a que los papás se mantuvieran lo más serenos posibles. De hecho, yo le pedí, por favor, si estás ahí en la clínica con el niño, no hables delante de él. Y bueno, no, eligió un momento en el que había salido a ducharse, Bien. después de 48 horas salió a ducharse, porque bueno, todavía no hace 48 horas que tiene el diagnóstico, así que Sí, es muy reciente es Reciente. una, el bioshock que esa chica está es una soportando, tragedia, ¿no? es una Sí, tragedia. desde lo humano sí, Sí, desde la comprensión humana sí. sí, Bueno, sí, después voy a pasar el nombre y bueno, nombre, apellido y la fecha de nacimiento para los que quieran sumarse, se los voy a Bien, agradecer. bien. Yo cuando Gracias. falleció mi papá ahora en marzo, Sí. me enteré por Facebook, o sea, no dio el tiempo, la circunstancia, la situación para que me avisaran, me entero por Facebook, y yo decía, no, es una joda, y me di cuenta que no era así, ¿no? Y bueno, no podía, o sea, era lo más lógico, pero así somos, o sea, hay que estar. Mm. Tengo Es una Tenemos, verdad, inquietud. hay que estar. Y eso es lo importante, estar. Gracias. tenemos una pregunta que nos dejó Claudia en el grupo, donde dice que algunas personas le preguntan si cuántas sesiones son necesarias para notar cambios, ya sean físicos o emocionales, ¿Sí? supongo, sí, con el oscilador. Sí, bueno, Claudia hace poquito está con el oscilador, hace unos días, ¿verdad? Hace una Días. semana todavía. Y lo que le pedimos es que, lo que le pedí cuando llevé el oscilador, es que no sé si está conectada Claudia, sí, Sí, está. estamos genial. Ahí vi tu saludo. Sí, genial. Claro, lo que yo le pedí es que vaya despacito y que evite la crisis curativa en las personas que van, porque a lo mejor hay muchas cosas que uno no sabe que están manifestándose mientras la sensibilidad no lo pone en relieve. Y bueno, para evitar eso, que hay muchos que nos van a decir lo contrario, que hay que tener cuidado, los que ya hace tiempo que están con los osciladores, sobre todo a la reacción de la persona, no porque en algún caso le haga mal, sino porque buscan sentir, y cuando sienten realmente piensan cosas que no tienen coherencia con respecto a lo que estamos haciendo. Generalmente después de hacer sesiones de 30 minutos con conexión a tierra, es decir, el espiral que va abajo, como donde uno pone el pie, al poner el pie descalzo, cuando hace frío, uno pone un almohadón, el espiral arriba del almohadón y los pies arriba y una mantita arriba, ¿no? Para que no pase frío. Cuando 30 minutos, 3 sesiones, lo va a sentir la persona, pero no hay que apurarse por eso, hay que dejar que las ondas y que los cuerpos encuentren su resonancia y se manifieste lo mejor. De hecho, como anécdotas hay muchas de chicos con autismo que en la tercera o cuarta sesión sentían cómo les picaba la cabeza, cómo cambiaron
su actitud respecto a los lugares donde iban, comienzan a hablar. Respecto a personas con tumores, con problemas graves, que lo empiezan a exonerar. Y bueno, es mucho lo que interactúa, pero no, y en esto ahí vamos a aclarar algo muy importante que nos anduvo haciendo un poco de ruido a todos. ¿Qué pasa cuando modifico la frecuencia? O sea, ¿qué voy con la frecuencia media, alta, baja? ¿Qué pasa en los equipos que tienen, como el que está acá, en los que uno puede elegir qué tratamiento hacer? Porque tiene una pantalla, tiene una computadora y elige, tiene preseteadas las frecuencias. Bueno, y hay otros que, como el que está por allá atrás, que tiene... ¿buscas algo? ¿La llave? Hasta abierto, me parece. Ah, la llave está ahí, la puse en el sillón. ¿Qué pasa cuando uno modifica, acá está el otro equipo, cuando uno pone, digamos, la perilla totalmente en sentido de uso del reloj, o mínima, que al mínimo se apaga? Bueno, ¿qué sucede cuando uno varía la frecuencia? ¿Qué sucede en estos equipos nuevos que le hemos puesto un regulador de potencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso, no? Es decir, veníamos de los osciladores fijos, donde uno apretaba el botón, prende y apaga, y empezamos a innovar y a introducir nuevos elementos. Estas variables de frecuencia y de potencia, lo que vienen a hacer es ampliar, corre el equipo acá, lo que vienen a hacer es ampliar el espectro de banda sobre el cual buscar las resonancias de las células. Y hemos tenido muy buenos resultados en algunas que, monitoreando, descubrimos, y eso está, no es autoría nuestra, sino se ha descubierto, pero que también lo pudimos evidenciar en base a los datos Raymond Ray, en base a lo aportado por la Koch en su momento, que hay muy poco, porque se encargaron de hacer desaparecer todo, y por el otro lado, muchas personas que están abocados y muchas que actualmente inclusive están trabajando de manera muy específica sobre la evolución y la sintomatología de las células. Y en particular, inclusive, no sé si está Jessica por acá, y en particular mucha gente que lo hace de manera bien empírica, cuido mis palabras. Todo esto nos va enseñando que en determinadas frecuencias entramos en resonancia con células específicas. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa como cuando uno toma un antibiótico? Si tomo un antibiótico porque no era infección, no era, ¿qué era? ¿Un ganglio? ¿Era una infección en la garganta? ¿O era una infección molar? ¿Qué? Son distintos tipos de medicaciones, ¿verdad? Nada que ver, lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que nosotros hacemos es buscar la resonancia de las células en un amplio espectro variable que va desde los ciclos, desde casi un ciclo, 8 ciclos que se alimenta al exterior, entre 8, 16, 32, y llega hasta los gigaciclos, es decir, que son un montón de ondas y de frecuencias que entran en resonancia con el cuerpo, buscando la recepción y el despertar de cada una de las 40 trillones de células. Lo que hacemos es que esas ondas beneficien el estado de la célula porque las recepcionan o directamente que no las recepcionen. Entonces, no es que porque uno, por ejemplo, va por un síntoma que trae la persona, le afectó porque se equivocó, porque no estamos nosotros para nada medicamos, por la duda. Casi un absurdo, pero utilizo el ejemplo. ¿No? Simplemente lo que está haciendo es darle un campo de resonancia armónica que después nos sorprende lo bien que le hace, que nos hace a todo, que les hace a la persona.
Pero no hay. Aclaremos que no se trata de que uno, porque le aplicó en la perillita 1/4 y no 3/4, y a lo mejor termina en otra cosa. No funciona. O sea, lo que nosotros hacemos es buscar acercarnos más a la oscilación adecuada en la frecuencia en que la célula va a poder salir de su letargo, despolarizarse y oscilar a una frecuencia mayor. En eso quería aclararlo, porque en el grupo semanas atrás se preguntaban mucho eso, y en algunos casos decían, yo quiero saber, porque si le pongo la alta y por ahí la hace mal, y si le pongo la media, no hay forma de que le haga mal a la persona. O sea, no hay forma, porque distinto es, vuelvo otra vez sobre lo mismo, por ejemplo, sobre los aparatos, me cuido para no decir nombres, pero los aparatos, hay unos aparatos donde uno, que los hemos hecho en su momento, donde uno, la frecuencia, los pulsos eléctricos, los aplicamos sobre determinados puntos del cuerpo. Entonces, son como contacto físico, y si uno tiene, por ejemplo, un problema en los senos, se aplican 2 placas para que esa frecuencia, a través de la conductividad corporal, atraviese el órgano. Bueno, estamos hablando de otra cosa. En este caso, no, porque son ondas que recibimos, que nuestra célula entra en resonancia o no entra en resonancia. El fenómeno de la resonancia es deslumbrantemente armonizador. Es algo increíble. Y aparte son ondas en un mismo... me olvidé. No están hablando por las dudas. ¿No? Son ondas en una misma emisión, son ondas como cuando tiramos una piedrita al agua del río, que se van ampliando y ampliando. Son ondas que van llegando a nuestro sistema celular y glandular, así, tal cual vemos la piedrita que cayó en el río. Son ondas que van llegando lenta y paulatina, progresiva y puntualmente a las células. Desde ahí es que se armoniza absolutamente todo, pero no hay nada que sea invasivo, ni hay nada que sea tempestivo tampoco. Entonces, porque justamente los osciladores son de ondas armónicas y trabajan con la energía. Desde ahí es que no hay manera de que haga mal. Es probable que el proceso sea distinto para muchas personas, tal cual. El proceso de depuración sea distinto, pero que haga mal es casi imposible. Claro, no tenemos forma de hacer mal. No hay forma. Perdón. Y no tiene que ver también con la sensibilidad de las personas. Yo eso es lo que he observado, porque no importa que sea presencial o que sea a distancia, pero hay personas que ya de por sí sus cuerpos son más sensibles, y hay otras personas, bueno, como decían en el grupo, que no sienten nada y creen que están perdiendo el tiempo y demás. Yo siempre digo, no es lo mismo oscilarse que no oscilarse, ¿no? Cuando uno se oscila y tiene varias sesiones, lo va notando en la manera de fluir de la vida, en cómo se toma uno las cosas de la vida, en un montón de... Pero no todas las personas, porque algunos sienten activado el tercer ojo, o la pineal, algunos sienten más en el timo, otros se ven acelerado el ritmo cardíaco. Otras personas dicen, por ejemplo, que su activación pasa por la kundalini, pero también todo depende, creo yo, un poco del nivel de sensibilidad y también de conciencia de la persona. Es como que la persona es un todo, ¿no? Y al ser un todo, ahí es como que puede manifestarse y darse cuenta. Una pavada. Hoy empecé a oscilar a un ahijado mío grande y le dije, mirá que esto no es un analgésico, no vamos en una sesión a hacer que pase tu dolor de rodilla. Así que es un trabajo de que uno tiene que ir de a poquito, ¿no? Porque no es un analgésico. Y eso es el rango con el cual uno puede ir buscando el punto de conexión, de resonancia con la persona. Entonces, y eso es propio, es personal y es gradual. Y además hay un punto interesantísimo acá, en este momento,
que es, como vos decís, Perla, hay personas que son sensibles. El punto es, las personas que tienen sus 4 cuerpos activos, o la persona que tiene el cuerpo sutil, activo, despierto y atento, literal que lo va a sentir a flor de piel. Va a sentir su tercer ojo, va a sentir columna vertebral por la energía circulante, porque ya la tiene activa. Entonces, un cuerpo sutil, un cuerpo etérico, que está atento y despierto, está mucho más susceptible de sentir esos cambios y todos los procesos. Tengo una pregunta para hacerles. Bienvenida. ¿Quién Bueno, habla? Vale. Vero, Verónica. Ah, Vero, hola Vero. Sí. aporto que estoy atendiendo a una persona que viene, bueno, con un problema de salud importante y viene pálida y apenas la siento en el oscilador, pero 3 segundos y los colores en los cachetes como que le empieza a fluir la energía, me doy cuenta ahí como, pero es automático. Y después el aporte en el agua, es impresionante cómo se le cambia el sabor al agua, como que queda mucho más fluida, sutil. Muy interesante este proceso. Y la pregunta que les quiero hacer es con respecto a las atenciones a distancia, las oscilaciones a distancia, si el nombre completo y la fecha de nacimiento la tengo que poner en la conexión a tierra, en el espiral, y levantarla hasta donde están los círculos del oscilador, hasta la antena. Lo tengo que levantar la conexión a tierra a la antena con el nombre puesto ahí. A ver. No, generalmente lo que hacemos es ponerla en la silla, trabajar con la persona con la bobina y o directamente con el oscilador y poner el papelito, la foto en la silla, como si estuviera ahí la persona. Sencillamente eso, se puede agregar el nombre y el apellido tiene que ir por una cuestión de como cuando uno marca el número, ¿no? Para que se dé la conexión entre ondas, la resonancia, y también puede ir nombre y apellido. Como decía Erika, también uno puede trabajar sobre el síntoma, pero lo importante es trabajar con la persona y si hay un síntoma, dirigirlo, como lo explicaba Perla, trabajar sobre la lámina, además de hacer la propia medición, dirigirlo hacia el punto. O sea, no porque uno replique lo que la persona o el análisis dice que realmente tiene la persona, sino porque... La inquietud que tengo es si la tengo que poner sobre la conexión a tierra, el nombre y apellido. No, en la silla, como si estuviera sentada la persona en la silla, delante del oscilador, si es de una antena, o en el medio de los dos, si es de 2 antenas. En la silla va el papelito, una hojita con su nombre y apellido completo, a tu sentir si le pones o no fecha de nacimiento, y si le querés poner celito quirúrgico, trabajarle con la bobina a la vez, o dejarle que simplemente se oscile, pero en la silla. Sí, no, porque yo lo ponía en la toma tierra y la levantaba como para que me quede a la altura de las antenas. Y también no sabía si eso estaba correcto o no. No va a estar mal, Verónica. Sí, no es lo mismo, como dice Perla, no es lo mismo no oscilarse. Claro. Aparte es una nueva modalidad, después contarnos. No. Sí, igual, por una cuestión práctica. Sí, yo también lo hago así. Yo también levanto el almohadón a la altura que quede entre las dos, entre las dos antenas. Ah, mira. Sí. También lo coloco el nombre de la persona y en caso de el nombre, la fecha, las láminas, y lo subo a la altura de las dos antenas. En el apoyabrazo. Sí. Claro, como yo ni siquiera levanto nada. Buenas noches. Buenas noches, Rosana.
Hola, Ro. Yo ni siquiera levanto nada, yo lo pongo en el infinito, tal cual fue la primera vez en el planetario. ¿Te acordás, Darío? Que vos me diste el ok, ponelo el papel, Rosana. Y cuando lo puse, se voló y cayó a los pies. Y así lo sigo haciendo, pero ahora te entiendo, Eri, de ponerlo en la silla tal cual la persona se sentase en ese lugar. Igualmente, Sí, a sentir, a sí, sentir. la explicación, además del sentir, es la siguiente. Las antenas transmiten, ¿no? Tenemos una antena de un lado, otra del otro, que están o dos o una antena, transmiten. Esa frecuencia, cuando son dos, son contrafases, es decir, siempre empuja una, empuja la otra, empuja una, empuja la otra, la persona en el medio, en lo posible siempre a los costados. Entonces los dos hemisferios van trabajando para equilibrarse cuando es una sola antena del frente hacia acá. Pero ¿qué pasa? Esas ondas van a hacer un flujo a través de la silla, tal cual como lo estamos viendo, va el flujo de absorción de esa energía, se va, porque es la parte opuesta, es la Tierra. Entonces, si lo ponemos sobre la Tierra, o si lo ponemos sobre la silla, o si lo ponemos entre medio de las dos antenas, está dentro del flujo de energía, porque la energía la emiten, las oscilaciones emiten y bajan hacia donde está la Tierra. Así que estar en la silla está en el flujo y estar en el posapié también está en el flujo. Ese sería el principio técnico. Tengo otra duda. Reconozco, viste, como cuando vas al cura, confieso que he pecado. Bueno, reconozco que no escucho todos los audios, ni leo todos los mensajes del grupo de WhatsApp, pero por ahí me perdí algo, que sugerías puede ser de que algunas sesiones nosotros, quienes poseemos los osciladores, no pongamos los pies en el infinito. ¿Yo entendí bien? ¿Era así la sugerencia? La sugerencia es que por ahí hay personas que se sientan las primeras veces o la primera vez y se descomponen. Para disminuir el flujo, ¿sí? Micaela, ¿cómo estás? Para disminuir el flujo, justamente, tenemos dos opciones. La primera es que no absorba tanto el cuerpo, es que esté sobre zapatillas para que no esté conectado a la tierra, porque ahí aceleramos el flujo, lo absorbemos más. Y la otra es tomar distancia, 2 metros, 3 metros de la o de las antenas, para ir gradualmente. Como decía bien Perla, tiene mucho que ver, cada persona tiene su sensibilidad y también tiene su vivencia. Entonces, para regularlo y también hablamos... Yo te había entendido otra cosa. Bueno, Perdón, pero Eri. no, justamente por eso también quiero hacer este comentario, que también hablamos en el grupo de no apoyar los pies descalzos sobre el infinito cuando vamos a hacer un trabajo de conexión con nuestro ser superior, de meditación. Entonces, podemos pisar el infinito, pero calzados, digamos, ¿no? O podemos no pisarlo, y ahí las ondas electromagnéticas, al chocar con nuestro campo áurico, al entrar en resonancia, y de eso doy fe, elevan la frecuencia. Es como que muy lentamente empezamos a viajar. Entonces, cuando no estamos descalzos y nos oscilamos, se activa nuestro cuerpo de luz, literal. Y no es para sentir nada que uno quiera hacer esto, sino simplemente se armoniza absolutamente todo, los cuerpos entran en una armonía tal que cuando terminamos la sesión de 15 minutos, que bueno, 15 minutos hago, y nos levantamos, sentimos la radical diferencia de cuando antes de sentarnos y cuando nos levantamos. Quizás te referís a eso, Ro. Sí, era eso, Eri. Entonces, con zapatos para cuando vamos a meditar. ¿Te entendí bien? Perfecto. Bien. Por eso y lo también... otro...
Sí, Perdón, por eso también me pareció oportuno mandar ese audio el otro día, porque cuando nosotros queremos sentarnos a meditar, o supongamos que viene alguien que está despertando a su cuerpo sutil y el oscilador es un potenciador de energías de luz, entonces una posibilidad muy, muy importante es hacerlo sentar con zapatillas y ponerle ese audio para que conectemos con nuestros cuerpos y para que seamos conscientes de nuestro momento evolutivo en esa parte. sí. Ahora entiendo. Y lo otro entonces, de acuerdo a la sensibilidad, ponerlo a más distancia o ponerlo con calzado, ¿no es cierto? Exacto. Así contaba, está bien. Exacto. Está. Y con respecto al paciente consultante de Perla, con todo el respeto, quisiera aportar algo desde constelaciones familiares, Perla. El hecho de que las que somos mamás y tuvimos hijos con temas de salud, yo sé que es dificilísimo, pero la preocupación de una mamá por un hijo, lo único que hace, visto desde las constelaciones, es alterar el orden de partida de la vida. Cuando una mamá se preocupa de su hijo, quiere decir que ocupa, ese hijo ocupa un lugar y entra en la dinámica, yo me voy en tu lugar. Y entonces es más rápida la partida del hijo de lo que debería ser. Es más largo, pero sí ese punto y el punto de que más allá de lo que fuese la resolución del tema de la partida o no del alma de esta criatura, de cuál haya sido y es su misión, el hecho puntual de que probablemente cuando hay una enfermedad manifiesta en el plano físico es porque ya hay un excluido de ese sistema familiar. Solo eso, y perdón, se me sale del alma, por eso lo menciono. Gracias. Solo por eso. No, por Está favor. perfecto, Sí. está perfecto. Sí, yo también lo entiendo. Lo que pasa que, bueno, hoy específicamente no se lo podía contar a la mamá porque sí, también he trabajado constelaciones, bueno, biodescodificación, un montón de temas. Pero bueno, también sentí que tenía que ser medida en cuanto, porque alguien que no tiene idea lo que es una constelación familiar, un plan de alma, y menos en una situación así como para explicarle estas cosas que no le deben interesar nada más que su niño sane, ¿no? Hay que ver si nos toca a nosotros pasar como mamá, que con todo el conocimiento que tenemos, ¿qué resolvemos hacer? O como abuela o como bisabuelo. Sí, tal cual. Hay un punto donde la comprensión nos lleva a la compasión y nos abrazamos en amor, y es lo mejor que podemos hacer. Sí. Y también pedirte, Perla, si tenés los apellidos de los padres, porque la criatura está en el primer septenio, ¿no? Sí, ¿dijiste la edad? 6 años. Sí, entonces también si tenés la información de los papás, del papá y la mamá, los nombres y apellidos completos, sería muy importante, muy importante. Dale, seguramente modestamente está internado cerquita de mi casa, 20 cuadras de casa, porque bueno, es de la ciudad donde vivimos. Así que seguramente que me voy a hacer, cuando terminemos el vivo, la voy a llamar a la mamá y le voy a preguntar si le puedo alcanzar un sello quirúrgico para que lo coloque debajo de la almohada o entre la almohada y la funda. Así que sí, le voy a pedir esos datos y los voy a compartir en el grupo, sí, cómo no. Sí. Y otra sugerencia, y digo que es lo último que comento, el hecho de que el día de la operación, si tenés la hora de inicio de la operación, en el caso, les comparto brevemente con mi tía, que ya, de paso les digo, salió de terapia intensiva, Emilia ya está en sala, y el día de la operación, que yo me volví de San Luis, todos aquellos conocidos que tienen osciladores, yo les pedí por favor
que prendiesen el oscilador en el momento de la operación. Y salió muy bien. Esa sugerencia. Besito. Gracias, muchas gracias. Ro. Tenemos una pregunta que nos dejó Laura hoy y que dice, ¿en qué momento del día es más beneficioso sentarse frente al oscilador, teniendo en cuenta el biorritmo de cada cuerpo? Bueno, depende del biorritmo de cada cuerpo, pero en términos generales al despertarse y al acostarse. No sé, la mayoría, porque ya vamos a una cuestión estadística, ¿no? Por ahí podemos ponerlo después en el grupo, pero en términos generales, al despertarnos y al acostarnos es cuando estamos más receptivos y ya en una especie de pausa, que es el momento, a nuestro entender, y de un punto de vista técnico también, es el momento ideal. Como meditar cuando uno despierta, y meditar o hacer el examen retrospectivo de desconexión al acostarse, la bajada de sangre. Y un momento que no es lindo oscilarse es cuando tenemos el pelo mojado. Bueno, no sé si alguno está la experiencia hecha. Digamos, con el pelo húmedo no está lindo. Los pelos medio volados. O si quieren hacer la experiencia también. No, es que tal cual, eso. La persona si está transpirada o si tiene una parte del cuerpo mojada, mejor que se seque primero. ¿Por qué? Porque va a ir principalmente ahí, es donde van a hacer mejor conexión. Y no es hormigueo nomás, ¿eh? Bueno, sí. Mientras active en vez de enloquecer, estaría bien. No sé. Bueno. Darío, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Genial, Mica. Con respecto, antes de salirnos de las frecuencias, que básicamente mi duda está ahí. En los osciladores que tienen la disponibilidad digital de poder elegir. Sí. Tenemos primero 3 niveles de frecuencias preseteadas, suaves, intermedias y profundas, creo. Y luego tenemos un listado de patologías preseteadas. Sí. ¿Hay alguna forma de saber en qué rango más o menos están preseteadas las patologías? Y estamos hablando que la excitación inicial del anillo externo oscila entre 8 y 36. El más bajo en 8, el medio aproximadamente 8, 16 y 32. Pero convengamos lo siguiente, que en esto es donde se da un punto de confusión. Es distinto a que nosotros apliquemos esa frecuencia al cuerpo, a que lo apliquemos a una antena y esa antena haga el intercambio con nosotros. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque cada uno de los anillos internos van exponencialmente multiplicando la frecuencia primera. En consecuencia, todo nuestro cuerpo recibe entre una variabilidad entre unos 8 ciclos hasta gigaciclos, es decir, miles de ciclos, todos a la vez. Entonces, las células se permeabilizan con la frecuencia que necesitan y no dejan pasar o no resuenan, porque eso es lo que hace, resuena con la célula, esas frecuencias, pero son, por eso el nombre original que le dio Lakowski es oscilador de frecuencias múltiples, son múltiples frecuencias emitiéndose en simultáneo. Bueno, entonces uno vuelve para atrás. Entonces, ¿para qué vamos a estar cambiando una frecuencia para una patología, si fuera que estuviese esa patología, o si fuera media, alta, baja la frecuencia? ¿De qué sirve? Sirve para tener una variabilidad más amplia de búsqueda de resonancia con respecto a lo que la persona está sintomatizando. A ver si entendí, quizás yo no entiendo. ¿Cómo traducimos eso al porcentaje? Cuando uno elige, porque también podemos elegir manualmente, oscilarnos al 30, al 40, al 50, al 60%. Cuando yo estoy al 60, estoy oscilando
¿En qué rango? Sí, y estaríamos entre 8 y 32 hercios iniciales, que por ende, en la medida en que esas ondas van interactuando en el éter hasta que entran en resonancia con el cuerpo, con las células, también van a ir produciendo un efecto de mayor o menor intensidad de la oscilación de las ondas. Van a ser un poco más intensas o menos intensas, pero más a lo que apunta esto es a tener una variabilidad del espectro sobre el cual nosotros emitimos ondas. Entonces, emitimos ondas un poco más altas, un poco más bajas, un poco más alta, un poco más baja, o vamos a un 60%, nos quedamos ahí, después cambiamos a otro porcentaje, pero es ir buscando un rango dentro del margen tolerable entre los 8 y 32 ciclos iniciales que recibe de excitación la antena en el anillo externo, que después se va multiplicando internamente. Todo eso hace de que nosotros vayamos, cuando tenemos esa posibilidad de variar la frecuencia, vayamos buscando en un rango más amplio la resonancia de sanación de la célula. Ok. Pero Gracias. si uno desde lo analítico necesita saber qué frecuencia, te digo que es prácticamente imposible medirla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, a ver, voy a sacar una antena para explicar lo que es la antena. Espera que se corre. Bien, mientras vos buscás, yo te cuento por qué te lo pregunto. En mi caso en particular, bueno, vos sabés que yo la primera vez que me expuse, que no era la primera vez, pero sí fue la primera vez al mío, me sucedió que me fui 3 días a la cama, ¿sí? Y evidentemente tuve que empezar mucho más, vos me sugeriste, aleja las antenas, hacete para atrás, abrigate y ponete zapatillas. Lo hice hasta poder de a poquito descalzarme, acercar las antenas y demás. Pasé por las frecuencias predeterminadas suaves varias veces, pasé luego a las intermedias, me quedé en las intermedias, pero ahí me entró no me entró la duda, porque ni siquiera quise intentarlo, irme a la patología. ¿Por qué? Porque no sabía, porque nunca quise volver para atrás generando una crisis curativa, lógico. Entonces quería ir de a poquito. Entonces mi pregunta era esto, cuando voy a la patología, ¿a cuánto más me voy? ¿No? Varía y está centrado en un rango de frecuencia que presuponemos entra en resonancia con ese tipo de células. Pero acá tenemos un tema que, para explicarlo, en este primer anillo es donde nosotros alimentamos, porque se produce una inducción electromagnética que se llama coplanar, que la primera emite una frecuencia que es el primer dipolo, el primer anillo. Ese primer anillo, no te preocupes, ese primer anillo lo hace, retroalimenta al segundo anillo. Este segundo anillo aumenta la frecuencia. A su vez, este no solamente lo manda hacia el siguiente anillo, sino que lo emite. El siguiente ya no lo emite en 8 ciclos. Lo emite exponencialmente a unos, vamos a presuponer, en unos 80 y pico de ciclos. El siguiente, o sea, a cientos de ciclos, el tercero. Podríamos presuponer que hay un cálculo que se hace al cuadrado, pero este sería el siguiente, y el otro, o sea que son 12 anillos que van amplificando entre sí y van generando distintas frecuencias. Por ende, cuando uno pone un medidor, un osciloscopio, cuando uno trata de medir, te vuelve loco, porque te abre 500 curvas, es decir, es prácticamente imposible de medirlo. Nos remitimos a lo que explicó Lakowski, que sabrá él de dónde recibió esa información tan certera, porque actualmente no tenemos elementos como para poder decir, sí, estamos emitiendo en esta cantidad de ciclos. Lo que sí
yo lo mido de una forma simple, la cantidad de chispas que se producen por segundo, y la regulo con el medidor, que es como medir los RPMs a través del cable de alta en un auto, ¿sí? Que cuando pasa cada arco voltaico, pasa por ese medidor marca en qué frecuencia está, se lo regula a 8, a 16 y a 32, o en el caso de la perilla oscila entre 8 y 32. Ahora vamos a hacer algunas innovaciones, algunas experiencias, porque estamos tratando de bajar un poquito más y de irnos de 1 a 32 ciclos, tema aparte. Pero eso se refiere a que es la alimentación que recibe el primer anillo. Pero cuando llegamos al último anillo, al más chiquito, está en gigaciclos. Con el simple hecho de que vos arrimes el posapié, vas a ver que acá te va a hacer un ruido. Cuando lo arrimás, te vas a este y te hace muchísimo más rápido, casi ya imperceptible para saber si es un solo sonido, si es un pitido o son pulsos. Cuando este te va a hacer taca, 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 y te vas acá, ya es decir, y todo eso se van envolviendo y emitiendo e interponiendo entre sí. ¿De dónde sacó Lakowski esta información? No sabemos si había un mundo científico mucho más avanzado que el que nos explican o nos hacen creer a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sabemos, a ciencia cierta podemos presuponer, y bueno, no nos vamos a volvernos, no le gusta a Erika que ocupe ese término, conspiranoicos, pero bueno, lo dejamos así. Pero evidentemente, y en base a los resultados que uno va chequeando y que vamos viendo, es realmente sorprendente. Y no sabemos de dónde sacó la información. Y también es muy difícil. Yo mido esa frecuencia de alimentación, mido en el entorno, y es así. Gracias. La última pregunta cortita. Sí. ¿Es lo mismo que me ponga las antenas adelante y atrás? ¿Que a los costados? Es preferible que esté a los costados. Ok. ¿Por qué? Porque hay un principio de equilibrio de dualidad. Por ejemplo, termográficamente, cuando uno quiere saber si hay algún desequilibrio, se compara las mitades. El cuerpo siempre va a estar tratando de equilibrar. Entonces, siempre es importante establecer un eje sobre el cual trabajar. Y si de repente vamos a trabajar sobre un síntoma, bueno, ocasionalmente, vamos a suponer que tiene un problema en el brazo derecho, que lo desplace, pero que en lo posible las antenas estén en los laterales. Ahora, si de repente la persona gira o se pone de espalda porque tiene problemas en la columna o algo por el estilo, no hemos evidenciado que le haga mal o no, pero lo ideal es que se centre en el medio. No justifica el hecho de que uno se rote. Yo lo hice justamente con ese propósito para mi columna. Puse la silla de costado, el respaldo acá, entonces yo quedaba de frente y de espalda, y en la misma media hora después me di vuelta. Y cuando las tengo de costado, siento mucho más las ondas que adelante y atrás. Sí, exacto. Porque aparte centra el eje también. No nos olvidemos que tenemos un eje, que ese eje es por donde la columna vertebral sitúa cada una de las vértebras, con la médula en el centro. O sea, naturalmente somos tan perfectos que a veces nuestra mente tan agitada se dispersa y queremos seguir probando, pero en realidad el eje es lo que centra nuestros dos cuerpos, nuestras dos fases energéticas, y aparte por donde circula la energía. Y claro, o sea, tenemos un orificio de nariz a cada costado, pero no tenemos una nariz atrás, digamos. Perdón por lo que digo, ¿no? Pero es medio burro, pero tenemos dos oídos, pero por ejemplo tenemos una frente y una. O sea, el equilibrio está hacia los laterales. Ok, gracias. No, gracias a vos. Vamos con alguna otra preguntita que tengamos ahí en el WhatsApp. En el grupo preguntó, ¿quién más?
No, no tengo otra. Bueno, Julio no lo vi, capaz está, perdón si está y no lo estoy viendo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Ustedes escuchan, escuchan diferencia en el comienzo de una sesión a medida que la sesión va avanzando en cuanto a la emisión del oscilador, porque yo lo que veo, y sobre todo con las sesiones consecutivas de las personas, es que a veces, no siendo presenciales incluso, la persona llega o empieza a oscilarse y el oscilador trabaja de una manera, y a medida que la sesión va avanzando, se va tranquilizando, digamos, ¿no? El sonido. O a veces o a veces enloquece. Desde los 10 minutos en adelante también a veces es como que tiene más emisión de ondas. Pasa lo A siguiente, ver, que adentro del equipo tenemos, no, creo que tenía uno abierto por ahí, pero adentro del equipo se produce lo que es el salto de chispa. Es decir, que el salto de chispa es algo que se conserva y que no importa, gracias. El salto de chispa es algo que conservamos del diseño original. El diseño original de la Kowski, la heladera de la casa era más chica que el oscilador, no la antena es la misma, pero era grandísimo el equipo y tenía un montón de cosas, porque no tenía la tecnología que hoy día, simplificada y más precisa que tenemos hoy día. Pero hay algo que se conserva, dos cosas que se conservan. El contacto con los iones a través de el aire forzado y el salto de chispa. ¿Por qué? Porque el salto de chispa tiene que ver con la energía etérica, con lo que hay en el ambiente, con los iones del ambiente y con el estado con respecto al cual está estableciéndose la resonancia. Eso hace que vamos a observar que el equipo, sobre todo las personas que son sensibles, porque hay personas que no lo notan y hay otras que sí, no es que no suceda, sino que no lo notan, va a pasar de que va a ir variando, va variando, y vamos a sentir como que si fuera una moto o un auto, acelera, va a 120, después va a 90, y después va a 120, y después pega unas aceleradas. Yo no sé, es así. Pero es así, ¿por qué? Porque también, es muy complejo de explicarlo, y a veces, si bien lo asimilo, explicarlo genera confusión al que escucha. Pero para explicarlo de alguna manera, son ondas que en base también a la resistencia corporal y a la densidad corporal y etérica de la persona, del campo áurico, de cómo esté, esas ondas se reciben lo que se llama el batido, el rebote de la frecuencia emitida. Entonces el equipo, y en eso nosotros trabajamos mucho tiempo, para que no perdiera esa flexibilidad sensible. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros le damos una salida, que fue un dato que no hablamos hasta ahora, le regulamos una salida máxima de 15.000 voltios. Hay equipos, o hemos hecho, y he visto equipos hechos, somos muchos los que hacemos esto, de otros que lo hacen, cada uno lo hace según su parecer, que están en el orden de los 40.000 voltios. Y realmente sentís el sacudón, pero que no te puedes quedar quieto, y se ve el arco de chispa entre cada uno de los anillos, y lo hace a una intensidad que cuando yo, en unos equipos que tenemos, que no los usamos para cuestiones terapéuticas, una decisión personal, esos equipos en ese rango de potencia no tienen el rebote. Es decir, si uno está a 10, 20 centímetros, 1 metro, a 2 metros, no tiene el rango de sensibilidad como para corregir la frecuencia. En este caso, siempre una de las cosas que se buscó es que no perdiera el rango de retorno, para que se produzca esa simbiosis entre la frecuencia, la potencia y el estado de la persona, y el ambiente y el éter.
Bueno, estamos en principio, Julio había contado algunas cositas respecto a que cómo hace el tratamiento. A ver, si tengo por acá, hermano. Que Julio siempre muy presente en todo lo que vamos haciendo y muy verborrágico. A ver. Bueno, le había contado respecto a que hay personas que, acá está, a ver, dice la persona, al rato te dice, siento pinchazo en el estómago, en el hígado, y es allí donde la energía, donde trabaja la energía que produce la sanación. Bueno, es lo que tenemos en el grupo. Perfecto, yo quería un poquitito para ir dando por finalizado. Quería hacer... ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? No, justo fui a ver Léelo. un comentario de Julio. A ver. Dice, con respecto a poner nuestra intención o tratar de guiar la energía a un determinado órgano o malestar en cada persona a sanar, estamos corriendo el riesgo de contraer nosotros esas dolencias. Claro, no, que todo es energía. Eso se refiere a hacer... Había una técnica en radiónica, en radiestesia, que se utilizaba un sustituto, es decir, que se le ponía cosas del pasado. Yo, si quieren, la desarrollo brevemente. Es una técnica donde uno pone el pulgar en el tercer ojo en la persona y la persona dice el nombre y uno la activa como sustituto. Entonces, en el trabajo del sustituto. Esa persona trabaja, pienso que se puede haber referido a eso o en otros términos. Uno puede, en este caso, para nada, porque el que trabajan son las ondas, claro. Pero sí, habían técnicas donde se utilizaba un sustituto. El sustituto reemplazaba a la persona enferma y cuando terminaba se la desactivaba. Si se ponía bueno, cosas de antes que no tienen, pero calculo que a eso se refiere, que habían determinadas técnicas que hacían que uno pueda absorber la patología de la persona, lo cual hoy día es mucho más difícil por la misma subida de frecuencia y todo esto que está sucediendo felizmente a nivel planetario para todos los seres vivos que nos adaptamos, porque eso es que fluimos, que podemos fluir. También aprovechando el momento y el comentario, está bueno que nos oscilemos al menos una vez al día y está bueno que nos pasemos la bobina por nuestros chakras al menos una vez al día. Las frecuencias están cada vez más altas y nuestro cuerpo físico se entera de esas frecuencias. Entonces, para que el cuerpo emocional, voy a sacarme porque sí, yo me da la sensación que estoy gritando. Yo oigo y vos hablas. Lo que quiero decir es que a mayor subida de frecuencia, planetarias y cósmicas, que es lo que venimos sintiendo en este día a día. Y sobre todo en el fenómeno del Atlántico Sur, googleen eso. Exacto. Está bueno, está muy bueno y casi diría necesario oscilarnos una vez al día, aunque sea 15 minutos, y pasarnos la bobina, aunque sea una vez al día, en todos nuestros chakras, principalmente en nuestra pineal. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional tiende a disgregarse del resto de los cuerpos y por eso es que vemos o sentimos tanto desfasaje, que pasamos de un estado emocional muy alterado al otro estado emocional muy alterado. Y eso es común en el día a día, pero no tiene que ver con otra cosa que no sean estas altas frecuencias vibratorias que estamos viviendo. Entonces, se hace muy necesario estar un rato descalzos al día, tomar mucha agua, oscilación y bobina. Recordemos que estamos pasando por una transición en este ritmo planetario que estamos todos, y todos los planetas, no solamente nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de incorporarnos a esa vibración a través de las herramientas cuánticas que tenemos. Por eso la recomendación y por eso el consejito. Vibración, frecuencias, onda, resonancia. El cerebro emite
micropulsos eléctricos, fue algo que dije que iba a comentar al principio, nada más para transmitir todo lo que por ahí habíamos pensado como un aporte interesante. Uno vibra, la mente envía impulsos que hay que ver qué hace con ese pensamiento, como nos pasa, elucuramos muchas cosas que por suerte en la tercera dimensión tenemos un delay y no se materializa. Si todo lo que pensáramos tuviéramos el poder del espacio dimensional como para materializarlo, bueno, esto sería un caos total. Bien, nosotros pensamos, emitimos microimpulsos, millonésimas de voltios, que algunos de ellos prosperan, encuentran el bucle, se transfieren, en términos generales, para empoderarse, pasan por el timo, que el timo es el sincronizador y es el que tiene de primera mano, que es a nivel conciencial lo que estamos por hacer con nuestro cuerpito, se lo manda al corazón y el corazón lo convierte en una realidad vibratoria. Esa realidad vibratoria, por eso la glándula timo es la principal reguladora autoinmune, que regula las hormonas, que regula, es el principal. ¿Por qué? Porque es el que tiene de primera mano, que está en el medio, que es el, como se le llama, el verdadero corazón, por mi culpa, ¿sí? El timo. El corazón transforma eso en una realidad que se emite, el corazón vibra y en base a la emoción, uno de los elementos que utilizamos en nuestro trabajo, y que lo voy transmitiendo los vivo porque la cosa es muy larga, es a través de los pulsos cardíacos se va viendo cómo está el corazón y cómo está vibrando y qué está sintiendo, si está estresado, si está agresivo, si está benéfico, si está en paz, si está inmune, si está inmune, se lo ve en esa lectura que podemos hacer en pantalla de la vibración del corazón. El corazón emite en consecuencia una frecuencia. Esa frecuencia se transforma en una onda. Cuando viaja en una onda. Y produce un efecto de resonancia. A su vez, lo que hace el corazón, replican las células. Entonces, de ahí es como trabaja el oscilador. El oscilador envía una frecuencia para buscar la resonancia. Esa resonancia se transforma en ondas, en frecuencias, y armonizan, integran y buscan la resonancia de la integridad de los cuerpos. Bueno, estamos felizmente en este domingo cerca ya de las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto. Nos vamos despidiendo por hoy, todos los días de lunes a viernes a la tardecita, entre las 5 y las 7 de la tarde, un vivo, para ir comentando algunos temas, algunos detalles, que ustedes mismos me los transfieren a mí, yo los transmito de manera sintética. En cuanto Darío, veamos que es necesario, hacemos otro vivo. ¿Sí? Perdón, quería preguntarte, de los aparatos, perdón que los diga aparatos, nuevos que en Caballito me hiciste el estudio, ¿ya hablaste al inicio? ¿Ya hablaste? Por suerte no. Bueno. Vamos a estar hasta mañana. Hacemos otro, okay. Podemos hacer otro Zoom o voy haciendo vivo. Si querés, cuando de lo que vaya hablando de cada uno de los equipos, esta semana voy a hacer uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, entonces trato de hacerlo resumido en 10 minutos y lo voy compartiendo al grupo, y si te parece te lo comparto a vos también, a tu WhatsApp. Y lo que me interesa es, perdón por el nombre, pero es como ese embudo que era una pantalla distinta de oscilador que me hiciste probar, que me pareció genial la forma como que extraía y como reponía. ¿Cómo se llama ese? Antena direccional. O sea, o es así, o es así. Así extrae y así introduce. Ese me interesa, Darío. Bueno, también lo voy a hablar ahora en lunes, martes, miércoles, voy a ir tomando uno por vez, uno por día, y lo voy a resumir en 10 minutos. Gracias por tu resonancia, por sentir lo que sentiste. Y te voy a preparar uno, claro que sí. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a cada una, y a las que se quedaron, y a los que se quedaron, Carlos incluido, Carlos Concepción, Claudia, Beatriz, que
nos acompañaron hasta este último momento. Los amamos, eso es, nos mueve eso, nos mueve amarnos, encontrarnos y encontrarnos en esa gran resonancia que nos une no a través de la personalidad, sino a través de eso inmanifestado que ha creado todo. El amor nos une. Que anden bien. Gracias. Gracias, gracias. 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 Abrazo Un abrazo. a cada uno. Adiós. Adiós. Chao.